Buenos días. Hoy empezaremos un nuevo tema que son las funciones orgánicas. Estas funciones orgánicas las vamos a desarrollar de acuerdo a su clasificación. Y estas funciones se pueden clasificar en dos tipos, las funciones oxigenadas y las funciones nitrogenadas. Hoy empezaremos funciones químicas oxigenadas. Quiere decir que dentro de su molécula van a tener el oxígeno, por eso se llaman funciones oxigenadas. La primera que vamos a desarrollar hoy día es la función alcohol. La función alcohol tiene como grupo funcional el OH, llamado también oxidrilo hidroxilo. Los alcoholes son compuestos orgánicos ternarios, son una función oxigenada. Ternarios porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. La función alcohol se caracteriza por la presencia del hidroxilo, OH, en sustitución de un hidrógeno en un átomo de carbono. Su estructura es similar a la de los hidrocarburos, en los que se sustituye uno o más átomos de hidrógeno por grupos hidroxilo. Quiere decir que para que yo pueda formar un alcohol directamente, voy a formular primero el hidrocarburo y luego le voy a sustituir, va a salir un hidrógeno y va a entrar el grupo OH. Es muy sencillo. Los alcoholes hemos dicho que son compuestos orgánicos oxigenados que poseen uno o más grupos oxidrilos en su molécula. Su fórmula general es R enlace OH, donde R viene a ser un radical alquilo. Ya conocemos los radicales alquilos, son aquellos que provienen de los alcanos que han perdido un hidrógeno. Entonces, la sustitución dentro de la fórmula general es muy sencilla porque R viene a ser un radical alquilo seguido del OH. Estos compuestos se consideran como derivados de los hidrocarburos debido a la sustitución de un hidrógeno por un grupo oxidrilo. En el ejemplo que podemos ver tenemos el etano CH3, enlace CH3. De aquí sale un hidrógeno en el segundo carbono y entra el grupo OH. Puede ser sustituido perfectamente porque el hidrógeno vale 1 y el OH también vale 1. De etano el nombre se convierte en etanol, ol, que viene de alcohol. Clasificación. ¿Cómo podemos clasificar los alcoholes? Pueden ser clasificados primeramente según el número de grupos OH. Pueden ser monoles cuando solamente tienen un grupo OH. En el ejemplo podemos ver el metanol, solamente tiene un grupo OH. Y si observamos está el grupo, el radical alquilo, que en este caso es el metil, seguido del OH, por lo tanto se llama metanol. La nomenclatura tradicional le puede llamar alcohol metílico. Son dos formas de hacerlo. Puede ser metanol o puede ser alcohol metílico. Bien, este es un monol. En el segundo ejemplo tenemos un diol. Hay dos grupos OH. Son dos carbonos, por lo tanto, este viene del etano al cual se le han sustituido dos hidrógenos, llamándose etanodiol, porque son dos grupos OH. Tenemos un tercer ejemplo, donde tenemos tres sustituciones OH. Si ustedes observan, se trata de inicialmente era cortamos los carbones 1, 2, 3, 4, viene de un butano en el cual se han hecho tres sustituciones en el carbono 1, 2 y 3. ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama 1, 2, 3 butanotriol, porque son tres. Bien, esa es la clasificación según el número de OHs. Ahora vamos a ver
que también hay una segunda clasificación donde está ubicado el OH. El OH puede estar ubicado en un carbono primario, como vemos. Un carbono primario es el carbono de los extremos, el que tiene 3 hidrógenos. Pues cuando ahí la sustitución se hace, se llama que es un alcohol primario. Luego podemos hacer la sustitución en un carbono secundario. Es el carbono que está entre otros átomos de carbono, pero que todavía tiene hidrógeno en la molécula. Y luego tenemos un carbono terciario cuando el carbono en el cual está insertado el grupo OH no tiene ningún hidrógeno compartiendo. Muy bien. ¿Cómo nombramos los alcoholes? Se nombran como los hidrocarburos de los que proceden, pero con la terminación -ol e indicando con un número localizador, el más bajo posible, la posición del grupo alcohólico según la posición del carbono que sustenta el grupo OH. Los alcoholes se denominan, ya hemos visto, primarios, secundarios o terciarios. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. El grupo OH está ubicado contando siempre al más cercano en el carbono 2, porque sería acá 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, este es un 2-butanol, el OH está en el segundo carbono. Se puede llamar también, como ustedes quieran, bután 2-ol. La nomenclatura que más sencilla es para desarrollar, esa es la que van a escoger, ¿ya? 2-butanol, está ubicado el carbono 2, o bután 2-ol. Es sencillo, solamente hay que considerar el hidrocarburo del cual proviene. Según el tipo de átomo de carbono al que se une, ya hemos visto, los alcoholes pueden ser primarios cuando están ubicados en el carbono extremo, carbono secundario cuando va en el carbono de en medio con 2 radicales y el alcohol terciario cuando va a tener 3 radicales. Un radical, 2 radicales, 3 radicales. Tenemos lo mismo, un poco más explicado. El etanol, por ejemplo, es un carbono primario porque el OH aparece en el carbono extremo. Un alcohol secundario, por ejemplo, el 2-butanol, como vemos aquí en el segundo carbono tenemos, y un alcohol terciario sería el 1,1-difeniletanol, contamos, son 2 carbonos en el carbono 1 que le voy a nombrar, tiene como ramificación el radical fenil C6H5, lo vemos, y también tiene el grupo OH. Nomenclatura de los alcoholes. Los alcoholes más sencillos se nombran comúnmente anteponiendo la palabra alcohol al nombre del grupo alquilo terminado en ílico. Esa es la nomenclatura clásica. Podemos tener el alcohol metílico, el alcohol etílico, alcohol propílico, isopropílico, pero siempre va la terminación ílico y antepuesto o anteponiendo la palabra alcohol. La YUPAC nos hace solamente ubicar el numeral según un numerador y el alcohol siempre tiene que ser el número más bajo, terminado en ol. Regla 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo OH. Esto lo hemos visto ya en los hidrocarburos. Elegimos la cadena más grande. Regla 2. Se enumera la cadena principal para que el grupo OH tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, tales como halógenos, dobles y triples enlaces. Regla 3. El nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano con igual número de carbonos por ol.
Regla 4. Cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero sustituyente y se le llama como radical hidroxi. Son prioritarios frente a los alcoholes los ácidos. Quiere decir que si aparece el carboxilo, todo el compuesto se llamará ácido, será un ácido, y el alcohol solamente será una ramificación. También los anhidridos, los ésteres, aluros de alconoilo, amidas, nitrilos, aldehídos y cetonas. O sea, el alcohol sería el último en este caso, ¿no? Regla 5. El grupo OH es prioritario frente a alquenos y alquinos. La numeración otorga el localizador más bajo al OH y el nombre de la molécula termina en ol. O sea, quiere decir que el alcohol solamente está sobre alquenos y alquinos. Vamos a ver algunos ejercicios. Acá tenemos un primer ejemplo. Tenemos dos radicales OH. Vamos a contar los carbonos 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Tenemos dos grupos OH, un radical metil. El radical metil lo vamos a ver si yo considero 1, 2, 3, 4, 5. 5-metil. 1, 2, 3, 4. En el numeral 2 y en el 4 tenemos OHs. Por eso se dice 5-metil guión 2,4 hexanodiol. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿De acuerdo? Entonces, repasando sería, en el 5 tenemos el radical metil, 2, 4 hexanodiol. En el segundo ejemplo, tenemos un alcohol, pero tenemos un fenil como radical, viene del benceno. El radical del benceno se llama fenil. Entonces vamos a empezar a numerar y voy a poner acá 1, 2, 3, 4. Se trata de un butano en el cual tiene un radical OH, se convierte en butanol, y observamos que en el segundo carbono está el OH, ¿Qué ramificaciones tenemos? En el carbono 4, volvemos a contar 1, 2, 3, 4, tenemos el radical fenil. 4-fenil. En el numeral 2 tengo el radical metil. 2-metil, 2-butanol. Tenemos un tercer ejemplo donde tenemos nuevamente dos radicales, pero ahora el alcohol es un ciclo. Este es el ciclo hexano, que está convertido en alcohol, por lo tanto es el ciclohexanol. Ha salido un hidrógeno, en este hidrocarburo cíclico ha salido un hidrógeno y ha entrado el OH. Entonces, este ciclohexano se ha convertido en un ciclohexanol, que tiene dos ramificaciones, por lo tanto decimos que si yo cuento acá 1, 2, 3, 4, empiezo numerando el carbono donde está el grupo OH, por lo tanto este es 1, 2, 3 y 4. En el carbono 4 tenemos las ramificaciones 4, 4, dimetil ciclohexanol. Otro ejemplo, acá tenemos también un ciclo, es el ciclopentanol, lo ven allí, también tiene el radical OH. Este ciclopentano se ha convertido en un ciclopentanol porque ha salido un hidrógeno y ha entrado el OH.
¿de acuerdo? Vamos a ver que tiene además un bromo, por lo tanto, si este es 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 2 tenemos el bromo, por lo tanto se llama 2-bromo ciclopentanol. ¿Qué propiedades físicas tienen los alcoholes? Solubilidad. La formación de puentes de hidrógeno, alguien hablaba de los puentes de hidrógeno y el alcohol se caracteriza porque tiene puentes de hidrógeno gracias al grupo oxidrilo OH. La formación de puentes de hidrógeno, cuando los oxígenos unidos al hidrógeno en los alcoholes forman uniones entre sus moléculas y las del agua, permite la asociación entre las moléculas del alcohol y las moléculas del agua. A partir del hexanol son solubles solamente en solventes orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los primeros alcoholes, los primeros 5 alcoholes, gracias al puente de hidrógeno, son solubles en agua, no totalmente miscibles, pero son solubles. Por eso que yo puedo mezclar el alcohol con el agua, siendo el alcohol un compuesto orgánico. No puedo mezclar el agua con el aceite, y el aceite también es un ácido graso, pero el alcohol puede mezclarse con el agua porque gracias a sus puentes de hidrógeno. Esto hace que se pueda solubilizar en el agua los 5 primeros alcoholes. A partir del sexto es más difícil la solubilidad, siendo solamente solubles en compuestos, en solventes orgánicos. Punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de ramificaciones, igual que los alcanos. Sin embargo, tiene menores puntos de ebullición que el agua, ¿ya? Punto de fusión también aumenta a medida que aumenta la cantidad de carbonos. La densidad de los alcoholes aumenta con el número de carbonos, sin embargo también son menos densos que el agua. Todo está ligado al número de carbonos. Propiedades químicas. Esto sí es muy importante y lo vamos a entender bien. La primera propiedad química de los alcoholes que vamos a estudiar es la deshidratación. ¿Qué quiere decir? Que a temperaturas elevadas los alcoholes reaccionan con un ácido fuerte, como por ejemplo el ácido sulfúrico, eliminando agua y formando un alqueno u otras funciones. Muy bien, entonces acá yo voy a tener un etanol, porque tiene 2 carbonos. Este etanol, cuando le voy a dar un tratamiento de deshidratación, este va a perder el agua, No sé si ustedes ven acá una molécula de agua en la parte central de color rojo, va a perder esta agua y se va a convertir ¿en qué? En un alqueno. Este es un método de obtención de alquenos por deshidratación de alcoholes. Entonces, aquí al perder esta molécula de agua, este carbono se va a reubicar y se va a formar el doble enlace por la pérdida de un OH y de un hidrógeno. Por la pérdida de un OH y un hidrógeno van a quedar 2 enlaces sueltos. Por lo tanto, aquí se forma un doble enlace y un carbono, un hidrógeno suma al segundo carbono. ¿Qué me queda como subproducto? Justamente el agua, una molécula de agua. Si yo voy a balancear esta reacción, voy a contar aquí 2 carbonos, hidrógenos, 3 y 2, 5 y 1, 6. Segundo término, 2, 4, 6. Un oxígeno, un oxígeno. La reacción está balanceada.
Quiere decir que esta propiedad de deshidratación de los alcoholes funciona en un medio ácido. El ácido va a ser el catalizador que va a permitir que este alcohol se pueda deshidratar perdiendo una molécula de agua para convertirse en un alqueno. Insisto que este también es un método de obtención de alquenos. Si doy la vuelta a la reacción, los alquenos en medio ácido con agua forman alcoholes. Segunda reacción, halogenación de alcoholes. ¿Cómo voy a halogenar un alcohol? Para formar halogenuros de alquilo. El grupo H puede ser reemplazado por diversos aniones ácidos. Vamos a considerar los halógenos, el cloro, el bromo, el yodo, el flúor, que va a reaccionar como una base. Acá tengo la fórmula general, un alcohol que reacciona en fórmula general con un halógeno, me va a formar un alcohol donde sale el OH y entra el halógeno con la formación de agua. Muy bien, el ejemplo que vamos a entender es el segundo, porque con la reacción general muchas veces no se logra entender. Tengo un alcohol que se llama etanol, ¿de acuerdo? He marcado el OH porque este es el que va a salir. Este es el que va a salir, que vale 1, y va a entrar el cloro, ¿de acuerdo? Entonces sale este OH y entra el cloro. De tal forma que voy a obtener un halogenuro de alquilo. Este es el cloruro de etilo. ¿Qué me está sobrando? ¿Qué está quedando? El OH que sale del alcohol y el hidrógeno que suelta el ácido clorhídrico, de tal forma que producto de la reacción de un alcohol más un ácido hidrácido, en este caso el ácido clorhídrico, me va a formar un halogenuro de alquilo, en este caso el cloruro de etilo, y como subproducto el agua. Vamos a ver si la reacción está balanceada. Entonces cuento los carbonos. 1, 2. Segundo término, 1, 2. Un cloro, hidrógenos, 3 y 2, 5 y 1, 6, más 1, 7. 3 y 2, 5, más 2, 7. Perfecto, un oxígeno, un oxígeno. La reacción está balanceada. Esta es una reacción de halogenación de alcoholes para formar halogenuros de alquilo. Estos halogenuros ya los hemos trabajado anteriormente. Tercera reacción de alcoholes, combustión. Recuerdan que los compuestos orgánicos, los hidrocarburos, decíamos que cuando reaccionaban con los oxígenos nos daban CO2 más agua. Los alcoholes también pueden combustionar, arden. Es más, en algunas situaciones se les utiliza como combustibles. Y la reacción del alcohol más el oxígeno me va a dar CO2, más agua, más energía. Entonces voy a partir en el ejemplo de un alcohol etílico llamado también etanol. 2 carbones van a reaccionar con el oxígeno. Esto me va a dar CO2 más agua y energía, pero que la dejo allí porque no la voy a balancear, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que he formado el CO2 y el agua, voy a observar la reacción y la voy a balancear. En el primer término de la reacción tengo el etanol que tiene 2 carbonos. Vengo acá y solamente tengo 1, por eso pongo el coeficiente 2 delante del CO2. Entonces, ahora sí ya tengo también 2 carbonos. Cuento los hidrógenos, 3 y 2, 5 y 1, 6. Segundo término, solamente tengo 2 hidrógenos que corresponden al agua.
Por lo tanto, coloco el 3 como coeficiente para que 3 por 2, 6 hidrógenos balanceados. Observo y digo, primer término, un oxígeno. Y acá tengo 3 oxígenos. Pero acá tengo 2 por 2, 4, más 3, 7. Acá tengo, le pongo el 3 por 2, 6, más 1, 7, y la reacción está balanceada. Tercera reacción, combustión de alcoholes. Entra un alcohol que se combina con el oxígeno para formar CO2 y agua. Vamos a ver ahora reacciones de oxidación de los alcoholes. Primera reacción, oxidación suave a partir de un alcohol primario. Cuando yo oxido un alcohol primario, voy a obtener un aldehído en una oxidación suave. Primera reacción, ¿ya? Entonces acá tengo el etanol, 2 carbonos. Lo voy a hacer reaccionar con un oxidante suave. En este caso, el óxido cúprico es un oxidante suave y solamente me aporta el oxígeno y el cobre va a salir, no va a entrar a la reacción. Entonces, una vez que este óxido cúprico le ataca al alcohol, lo va a oxidar formando un aldehído, ¿ya? Bota una molécula de agua, la va a botar la molécula de agua y va a entrar el oxígeno formando el grupo formilo o el grupo CHO, el grupo carbonilo, como le quieran llamar. Entonces acá tengo CH3, oxida al alcohol y se forma el grupo carbonilo que lo tengo acá, CHO. ¿Qué me está sobrando? Como les decía, esta molécula de agua es la que viene acá y este oxígeno es el que ha entrado para formar el CHO o el carbonilo. Me queda el cobre que no entra en la reacción. Entonces, el etanol se convierte en etanal. Alcohol primario, alcohol de extremo, hemos dicho. Voy a balancear la reacción. 2 carbonos, 2 carbonos. Un cobre, un cobre. Voy a ver los hidrógenos. 3 y 2, 5 y 1, 6. 3, 4 y 2, 6. Muy bien. Oxígenos. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. La reacción está balanceada. Primera reacción de oxidación suave a partir de un alcohol primario para obtener aldehídos. Segunda reacción suave. Partimos de un alcohol secundario para obtener cetonas. Ya, ¿lo logran ver, por favor? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Acá tenemos un alcohol que tiene 3 carbonos. 1, 2, 3. Se trata de un 2-propanol. Yo quiero oxidar este alcohol y volverlo una cetona. Entonces voy a colgar, siempre contando los carbonos. Acá tengo 3 y una 4. Acá tengo 2 enlaces, 3, 4, perfecto. Ahora lo voy a hacer reaccionar con el óxido cúprico, que ese es el que me va a dar el oxidante. En este caso va a ser el oxígeno, ¿ya? Muy bien. ¿Qué va a pasar acá? Este oxígeno, les decía que aquí yo tengo un 2-propanol que lo voy a oxidar con un óxido cúprico. Este óxido cúprico desestabiliza esta molécula, la desestabiliza y va a salir el agua, H2O, ¿de acuerdo? Sale esta molécula de agua de acá, la voy a pintar, esa molécula va a salir, ¿ya? Esa molécula va a salir
¿Y qué va a quedarme en el segundo término? En el segundo término voy a tener CH3, CH3, CO. ¿De dónde sale el CO? Al salir el agua, al salir esta molécula de agua, entra el oxígeno que está con el óxido cúprico, entra aquí, de acuerdo, CH3. ¿Qué me está quedando como producto? Me está quedando, a ver chicos, díctenme, ¿qué me queda? Agua. ¿Agua? H2O, agua. Muy Agua. bien, H2O, perfecto. ¿Qué más me queda? Cobre. Y el cobre. Ahí está, ¿ya? Eso me queda, esta es la reacción, Entonces estoy partiendo acá de un 2-propanol. ¿Ya? Ahí está, ese es el 2-propanol, que está, ya sabemos por qué es 2-propanol, está ubicado el grupo OH en el segundo carbono. Es un alcohol secundario, está reaccionando con el óxido cúprico, que es el que me va a ayudar a mí a poder oxidar suavemente esto. Entra el oxígeno, desaloja el agua y entra el oxígeno, y por lo tanto voy a tener acá que se me ha formado la propanona, se me ha formado acá la propanona. Esta es la propanona. Esa es la propanona y voy a tener como subproducto el agua y el cobre. Voy a ver si la reacción está balanceada. Acá tengo 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Hidrógenos 3, 4, 5 y 3, 8, 3 y 3, 6 y 2, 8. Un oxígeno, un cobre y la reacción está balanceada. Por favor, esta es la reacción de una oxidación, de un alcohol secundario. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar una acetona, como lo hemos visto, da una acetona. En este caso es la propanona. Ya esto quería porque en la diapositiva acá estaba apareciendo 2 y por lo tanto aparecía un hidrógeno más, pero acá se ve claramente cómo es que a partir de un alcohol secundario yo puedo formar una acetona, ¿ya? Muy bien. Ya. Los alcoholes terciarios no se oxidan, ¿ya? No se oxidan. Podemos oxidar solamente los alcoholes primarios y secundarios. Acá tenemos la reacción general de un alcohol primario que me va a dar un aldehído. En este caso no está entrando como el óxido cúprico. Está entrando acá arriba como catalizador el cobre y el níquel. Por lo tanto, el resultado va a ser un hidrógeno y acá tengo el alcohol secundario donde forma la acetona y también va a tener como subproducto un hidrógeno molecular. Quinta reacción, reacciones de esterificación. Un alcohol más un ácido da un éster. Acá tenemos el ácido acético, también se conoce como ácido etanoico porque tiene 2 carbonos. El acético es un nombre clásico que se le asocia. Este ácido acético va a reaccionar con un alcohol que es el metanol. Entonces acá se va a dar la formación de un éster que es una sal orgánica. El ácido va a soltar el hidrógeno que está acá, lo suelta, y el alcohol suelta el grupo OH. Entonces se va a formar este radical ácido, se convierte, mejor dicho, este ácido acético se convierte en un radical ácido cuando suelta el hidrógeno y de acético se pasa a llamar radical acetato. El radical acetato reacciona con el metil
reacciona con el metil formando el acetato de metilo más agua, porque el ácido acético bota el hidrógeno y el metanol el grupo OH. Por lo tanto, se ha formado un éster. Del ácido acético más el metanol formó el acetato de metilo. Voy a ver si la reacción está balanceada. Tengo 2 carbonos, tengo 3, 4 y 3, 7 y 8 hidrógenos, 3 y 3, 6 y 2, 8 hidrógenos, oxígenos tengo 1, 2, 3, acá tengo 1, 2, 3 y he obtenido un éster a partir de la reacción de un ácido más un alcohol. Tercera reacción, que se forma alcóxidos en reacción con metales. Acá tenemos el etanol, lo vemos, 2 carbonos, va a reaccionar con el sodio metálico, y lo que va a hacer el sodio metálico es sacar el hidrógeno, deja el hidrógeno, de tal forma que el etanol, en este caso, se convierte en un radical etóxido, ¿ya? Entonces acá se va a formar, fíjense, ¿ve? El alcohol suelta el hidrógeno y entra el sodio que vale 1. Por lo tanto, se va a formar el de etanol, se convierte en etóxido de sodio. Es como si se hubiera convertido en un óxido verdaderamente, pero un óxido orgánico. Y va a tomar el nombre del alcohol del cual proviene, etanol, etóxido de sodio. Muy bien, ¿qué me está sobrando? Un hidrógeno, siempre pongo hidrógeno molecular, siempre, no lo puedo poner solo. El hidrógeno naciente no existe porque automáticamente se combina con otro y se hace molecular. Solamente tengo que tener cuidado cuando balancee la reacción. Entonces acá tengo primero acá tengo un sodio. Tengo 2 carbonos, tengo 3 y 2, 5 y 1, 6 hidrógenos, 3 y 2, 5, más acá tengo que poner medio para que sea un hidrógeno, si no me va a sobrar uno más, por lo tanto pongo un medio y acá voy a tener un hidrógeno y la reacción está completa con los hidrógenos. Acá tengo un oxígeno y tengo mi reacción balanceada. Hasta acá hemos visto 6 propiedades químicas de los alcoholes. Vamos a ver los métodos de obtención. Como bien dijeron, el primer método es por cracking, por craqueo de petróleo a partir de alquenos. En la industria, dice, se obtiene a partir del petróleo y del gas natural. Este proceso industrial proporciona la mayor parte de alcohol empleado en la industria química. Voy a partir entonces de un eteno, ustedes lo están viendo acá en la parte de abajo, tengo un eteno con doble enlace que va a hidratarse en un medio ácido, se hidrata, de tal forma que el ácido que es catalizador es el que rompe el doble enlace, lo rompe y lo va a hidratar, de tal forma que un enlace roto suma un hidrógeno más, CH3, un hidrógeno que le provee el agua acá, se hace CH3, y este entra el OH. Tenemos que el eteno más el agua nos va a dar por hidratación en medio ácido un alcohol. En este caso, eteno me va a dar etanol. Esa es una forma de obtener alcoholes a partir de craqueo de petróleo. También podemos obtener alcoholes por reducción de aldehídos y cetonas, lo contrario. Si ustedes recuerdan, es una propiedad química, acá vamos a hacer lo contrario. La etanal, si nosotros la hacemos reaccionar con el hidrógeno, me va a dar el etanol. O sea, estamos reduciendo. Reducir quiere decir aumentar hidrógenos. Oxidar quiere decir aumentar oxígenos. En este caso es una reducción del aldehído para obtener un alcohol. Entonces la etanal, por reducción, se convierte en un etanol. Voy a contar los carbones. 1 más 1, 2. Acá están. Luego tengo 3, 4 y 2, 6. 3,
4 y 2, 6. 3, 5, 6. Un oxígeno, un oxígeno. Y hemos pasado de la etanal al etanol por reducción. Y formo alcoholes primarios. Las cetonas, cuando reaccionan con el hidrógeno, también forman alcoholes secundarios. Tengo como ejemplo la propanal, que en reacción con el hidrógeno me va a formar el 2-propanol, porque este hidrógeno de acá va a entrar para acompañar al oxígeno formando el OH y para unirse a otro carbón. Estos dos hidrógenos son los que entran a la molécula para acompañar al oxígeno y formar el OH, y el otro carbono se une, el otro hidrógeno se une al carbono. También podemos obtener alcoholes por hidrólisis de halogenuros de alquilo. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos el cloruro de metilo. Va a reaccionar con un hidróxido, en este caso el hidróxido de potasio. Este radical metil se va a unir al OH y el cloro se une al potasio. Entonces de un cloruro de metilo voy a obtener un metanol, como lo vemos, más el cloruro de potasio. Otra forma de obtener alcoholes es por fermentación. Tengo la glucosa C6H12O6 en acción con levaduras, se descompone la molécula para formar el alcohol etílico y el CO2. Es un proceso de fermentación por acción de levaduras. Acá tengo 6 carbonos, acá le pongo 2, 2 por 2, 4, acá pongo los otros 2, 6. Y voy a tener los 6 carbonos. Acá tengo 12 hidrógenos. 2 por 5, 10, más 2, 12 hidrógenos. Acá tengo 6 oxígenos, acá tengo 2 más 2 por 2, 4, 6 y completé. Entonces, reacción por fermentación. Usos y aplicaciones son importantes como disolventes, sobre todo se usa mucho en productos químicos como aditivo. El metanol o alcohol metílico es un alcohol altamente tóxico, mucho cuidado, hay quienes toman esto, quienes no tienen escrúpulos y mezclan en bebidas alcohólicas, le meten metanol y se pueden quedar cieguitos, ¿ah? No compren cualquier tipo de alcohol, siempre hay que ver de dónde lo estamos comprando. Adulteran mucho los alcoholes. El metanol o alcohol metílico es un alcohol altamente tóxico. La ingesta en muy pequeñas cantidades produce ceguera y en cantidades mayores la muerte. Se emplea en la fabricación de barnices, en desnaturalización del etanol para usos industriales, sobre todo en la industria de la perfumería, y también se le utiliza mucho en la industria petroquímica. También se le usa mucho, lo tenemos en los procesos de fermentación de vino, cerveza, destilación de whisky, de vodka, ron, tequila, sake, o sea, en bebidas alcohólicas. Hemos terminado todo lo que corresponde al grupo funcional alcohol.